¿Qué haces aquí? ¿No fuiste invitada? La voz de mi futura nuera resonó por toda la capilla frente a 300 invitados. Sonreí con calma, tocando el collar de perlas que llevaba en el cuello. ¡Ay, mi querida Valeria! ¿En verdad pensaste que no me presentaría? Una sonrisa fría se formó en mis labios. Vine a traer a un invitado especial que se moría por verte. Y cuando Valeria vio a la persona que estaba detrás de mí, su rostro perdió todo el color. Pero antes de continuar, déjame presentarme. Me llamo Teresa, tengo 67 años, y hasta hace 3 meses creía que mi mayor preocupación sería elegir el vestido perfecto para la boda de mi único hijo. ¡Qué equivocada estaba! Todo comenzó cuando Ricardo trajo a Valeria a cenar a nuestra casa por primera vez. Recuerdo exactamente cómo entró esa noche de abril. Cabello castaño cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Ojos color miel que parecían brillar con inocencia pura y una sonrisa que podría conquistar al hombre más desconfiado. Vi de inmediato lo que había cautivado a mi hijo. Ricardo, siempre tan reservado desde la muerte de su padre hace 3 años, ahora irradiaba una felicidad que no había visto en mucho tiempo. «Mamá, ella es Valeria», dijo con un orgullo evidente en su voz. «Es enfermera pediátrica en el Hospital General». Valeria extendió su mano delicadamente hacia mí. «Es un placer conocerla por fin, señora Teresa. Ricardo habla tanto de usted». Su voz era melodiosa, casi musical. Había algo en ella que me recordaba a las actrices de telenovelas. Quizás demasiado perfecta, demasiado ensayada, pero aparté ese pensamiento inmediatamente. Solo estaba siendo la típica suegra desconfiada. Durante la cena, Valeria nos contó historias emotivas sobre su trabajo con niños enfermos de cáncer, su voluntariado los fines de semana en refugios de animales abandonados y cómo soñaba con tener una familia numerosa, llena de amor. Con cada historia, observé a mi hijo mirarla como si estuviera viendo salir el sol por primera vez. No podía culparlo realmente. La muchacha parecía absolutamente perfecta. «Desafortunadamente, mi familia no aprueba nuestra relación», confesó durante el postre, bajando la mirada mientras una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla perfecta. «Esperaban que me casara con alguien de un estatus social más elevado, alguien con más dinero». Ricardo le sostuvo la mano sobre la mesa con ternura. «No los necesitamos, mi amor. Nosotros somos suficiente». Como madre, mi corazón se partió por ella. Una joven aparentemente rechazada por su propia familia, por seguir los dictados de su corazón. No podía imaginarme jamás dándole la espalda a Ricardo por algo tan superficial como las diferencias económicas o sociales. Las semanas siguientes fueron una verdadera avalancha de emociones y planes. Antes de que pudiera siquiera procesar todo completamente, había un anillo de compromiso brillando en el dedo de Valeria, y ya se estaban discutiendo las fechas para la boda. El compromiso fue sorprendentemente rápido. «Cuando lo sabes, simplemente lo sabes», decía Ricardo, repitiendo esas palabras como si fueran su nuevo mantra personal. Valeria quería una boda digna de un cuento de hadas. El lugar más prestigioso de la ciudad, un vestido de diseñador exclusivo, flores importadas directamente del Ecuador. Y yo, como la madre emocionada que creí ser en ese momento, me ofrecí inmediatamente a cubrir todos los gastos de esa boda de ensueño. Durante los meses siguientes, Valeria se convirtió prácticamente en parte de nuestra familia. Venía a cenar 3 veces por semana, siempre con una sonrisa radiante y alguna historia conmovedora de su día en el hospital. Recuerdo especialmente una tarde de mayo, cuando llegó con lágrimas en los ojos. «Perdí a un paciente hoy», susurró, dejándose caer en el sillón de la sala. Un niño de apenas 8 años. Llevaba luchando contra la leucemia durante 2 años. Su voz se quebró de una manera tan genuina que sentí como si un puño invisible me apretara el corazón. Ricardo la abrazó inmediatamente, y yo corrí a prepararle su té de manzanilla favorito. Era imposible no sentir compasión por una mujer que dedicaba su vida a salvar niños y sufría tan profundamente por cada pérdida.
pero las historias más desgarradoras siempre llegaban durante nuestras cenas íntimas. Una noche de junio, mientras compartíamos un pastel de 3 leches que había preparado especialmente para ella, Valeria comenzó a contarme sobre su familia con una tristeza que parecía emanar desde lo más profundo de su alma. Mi madre nunca me perdonó por haber elegido ser enfermera. Me confió, moviendo distraídamente el tenedor sobre el postre. Según ella, una mujer de nuestra posición social debería haberse casado con un empresario, un médico o al menos un abogado. Nunca entendió que yo quería ayudar a la gente, no vivir como una decoración en la casa de algún hombre rico. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas perfectas, y cada gota parecía llevar consigo una historia de rechazo y incomprensión familiar. Cuando les dije que me había enamorado de Ricardo, que era el hombre más maravilloso que había conocido, mi padre simplemente me miró y dijo: ¿Un empleado de oficina? ¿Eso es lo mejor que pudiste conseguir? Esas fueron sus últimas palabras para mí, señora Teresa. Hace ya 8 meses que no hablo con ninguno de ellos. Mi corazón de madre se partió en 1000 pedazos. Como mujer que había perdido a su esposo y entendía el valor de la familia, no podía concebir que unos padres fueran capaces de rechazar a su propia hija por algo tan superficial como el estatus económico de su pareja. Ricardo era un buen hombre, trabajador, honesto y cariñoso. Cualquier familia debería sentirse orgullosa de tenerlo como yerno. Ellos se están perdiendo de conocer al hombre más noble del mundo, le dije, tomando su mano entre las mías. Y tú, mi querida, siempre tendrás una familia aquí con nosotros. Esa noche, después de que Ricardo la llevara a su apartamento, no pude dormir. Pensaba en esa joven hermosa y aparentemente noble, rechazada por su propia sangre simplemente por seguir los dictados de su corazón. Decidí en ese momento que yo sería la madre que ella nunca había tenido, la figura materna que tanto necesitaba en su vida. Durante las siguientes semanas, nuestra relación se hizo aún más estrecha. Valeria comenzó a visitarme incluso cuando Ricardo estaba trabajando. Llegaba con flores del mercado, siempre insistiendo en ayudarme con los quehaceres domésticos. Es lo mínimo que puedo hacer por toda su bondad, decía mientras secaba los platos o ayudaba a doblar la ropa. Durante esas tardes íntimas compartía conmigo sus sueños más profundos. Quería una boda elegante no por vanidad, sino porque había soñado con ese día desde niña, cuando su propia madre le mostraba revistas de novias y le prometía que algún día tendría la ceremonia más hermosa del mundo. Ahora que ella ya no está en mi vida, usted es la única que puede hacer realidad ese sueño, me decía con una vulnerabilidad que me llegaba al alma. Fue durante una de esas conversaciones cuando tomé la decisión que cambiaría todo. No te preocupes, mi niña, le dije, acariciando su cabello como si fuera mi propia hija. Tendrás la boda más hermosa que esta ciudad haya visto jamás. Yo me haré cargo de todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, y por un momento vi en ella a la hija que nunca tuve. La propuesta de matrimonio llegó exactamente 3 meses después de esa conversación. Una mañana de agosto, Ricardo llegó a casa con una energía que no había visto en él desde los días previos a la muerte de su padre. Sus ojos brillaban con una emoción contenida que luchaba por salir. «Mamá, lo hice», anunció, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Le pedí que se casara conmigo anoche durante la cena en el restaurante italiano que tanto le gusta». Dijo que sí. El anillo era modesto pero elegante. Un solitario que había elegido con tanto cuidado que me contó cada detalle de su búsqueda. Había visitado 5 joyerías diferentes, comparado docenas de opciones y finalmente había usado todos sus ahorros para comprar esa pequeña promesa de amor eterno. Cuando Valeria llegó esa tarde para mostrarme oficialmente el anillo, parecía una adolescente emocionada. Lo extendía hacia la luz, observando cómo los rayos del sol creaban pequeños arcoíris en la superficie del diamante. «Es perfecto», suspiró. «Exactamente como siempre soñé».
Pero fue durante nuestra conversación sobre los planes de la ceremonia cuando realmente comprendí la magnitud de sus aspiraciones. Valeria había estado guardando recortes de revistas desde que tenía 15 años. Tenía una caja entera llena de fotografías de vestidos deslumbrantes, arreglos florales espectaculares y decoraciones dignas de la realeza. Siempre imaginé mi boda en la capilla de San Miguel. Me confió, mostrándome una fotografía de la iglesia más prestigiosa de la ciudad. Es donde se casaron todas las familias importantes durante generaciones. Las columnas de mármol, los vitrales importados de Italia, el altar tallado a mano. Sus ojos se perdían en la distancia mientras describía cada detalle arquitectónico con una precisión que me sorprendió. El costo de reservar ese lugar sagrado era astronómico. $15,000 solamente por el alquiler, sin incluir decoración ni servicios adicionales. Cuando el coordinador de eventos nos explicó las cifras durante nuestra primera cita, vi cómo Ricardo tragaba saliva nerviosamente. Su salario mensual no le permitiría ni siquiera considerarlo. «No te preocupes por eso», le dije inmediatamente, colocando mi mano sobre la suya. «Este día será perfecto, tal como lo mereces». Los planes se expandieron rápidamente más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Valeria quería 2,000 rosas blancas importadas directamente del Ecuador, cada una seleccionada personalmente por los mejores floricultores del continente. El vestido debía ser una creación original de un diseñador reconocido, con encaje francés y perlas naturales cosidas a mano. La recepción requería el salón más exclusivo de la ciudad, con capacidad para 300 invitados y un menú diseñado por un chef internacional. Cada detalle representaba una suma considerable. El vestido costaba $12,000. Las flores sumaban otros 8,000. La fotografía profesional, el video de alta definición, la música en vivo, el transporte en limusinas, la decoración personalizada. Los números se acumulaban de manera vertiginosa. Para financiar esta celebración de ensueño, comencé a tomar decisiones que nunca pensé que tomaría. Primero utilicé todos mis ahorros personales, los $30,000 que había guardado meticulosamente durante décadas de trabajo y sacrificio. Luego toqué la póliza de seguro de vida de mi difunto esposo, esos $25,000 que había mantenido intactos como nuestra red de seguridad familiar. Cuando incluso eso no fue suficiente para cubrir todos los gastos proyectados, tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Solicité un préstamo hipotecario sobre nuestra casa familiar. La misma casa donde Ricardo había crecido, donde habíamos construido tantos recuerdos felices, ahora servía como garantía para financiar lo que yo creía, sinceramente, era su felicidad futura. El banco aprobó un préstamo por $20,000 adicionales, convirtiendo el costo total de la boda en una cifra que superaba los $65,000. Era más dinero del que habíamos gastado jamás en cualquier cosa, incluyendo la compra de automóviles o renovaciones importantes de la casa. Pero cada vez que veía la expresión de pura alegría en el rostro de Valeria cuando discutíamos otro detalle de la ceremonia, sentía que cada centavo estaba justificado. Mientras avanzaban los preparativos durante el mes de septiembre, comenzaron a presentarse pequeñas inconsistencias que, al principio, atribuía a los nervios típicos de una novia próxima a casarse. Pero con el tiempo, estas irregularidades se volvieron imposibles de ignorar. La primera señal extraña surgió durante una cita con el florista. Valeria insistió en pagar el anticipo de $3,000 completamente en efectivo. Sacó un fajo de billetes perfectamente organizados de su bolso, contándolos meticulosamente frente al vendedor sorprendido. Cuando le pregunté por qué no usaba tarjeta de crédito o cheque, como la mayoría de las personas, simplemente sonrió y explicó que era anticuada con los métodos de pago electrónicos. «Mi abuela siempre me enseñó que el dinero en efectivo es más confiable», dijo con esa sonrisa encantadora que tanto había llegado a admirar. «Además, así uno sabe exactamente cuánto está gastando sin sorpresas
desagradables en el estado de cuenta. Esa explicación sonaba razonable en superficie, pero me resultaba peculiar que una enfermera joven tuviera acceso a tales cantidades de dinero físico. Los hospitales generalmente pagan mediante depósito bancario directo, y mantener miles de dólares en casa representa riesgos de seguridad considerables. La segunda irregularidad que capturó mi atención fueron las constantes variaciones en sus relatos sobre la infancia y adolescencia. Durante una cena familiar a principios de octubre, Valeria nos contó emotivamente sobre su crecimiento en una hacienda rural en Oaxaca, describiendo vívidamente cómo ayudaba a su abuelo a cuidar el ganado y participaba en las cosechas de maíz cada temporada. Sin embargo, apenas 2 semanas después, durante una conversación casual mientras preparábamos invitaciones manuscritas, mencionó nostálgicamente sus recuerdos de haber sido criada por sus abuelos maternos en Guadalajara, donde supuestamente había aprendido a tocar piano en una escuela privada prestigiosa del centro de la ciudad. Cuando sutilmente le pedí que aclarara esta discrepancia, Valeria pareció momentáneamente desconcertada antes de explicar rápidamente que había dividido su infancia entre ambos lugares debido a complicaciones familiares que prefería no discutir en detalle. Su explicación técnicamente tenía sentido, pero la forma apresurada en que cambió de tema me dejó con una sensación incómoda. Lo que más me inquietaba era la ausencia absoluta de familia o amistades cercanas en los planes de la boda. Para una ceremonia que incluiría 300 invitados, Valeria no había proporcionado ni un solo nombre de su lado personal. Todos los asientos asignados a familia de la novia permanecían vacíos en el plano de la recepción. Cuando gentilmente le sugerí que quizás podríamos intentar una reconciliación con sus padres para esta ocasión tan especial, o al menos invitar a algunas compañeras del hospital donde trabajaba, Valeria se puso visiblemente tensa. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar su compostura habitual. Los cortes familiares profundos requieren tiempo para sanar, respondió con una tristeza que parecía genuina. Y en cuanto a mis colegas del trabajo, prefiero mantener mi vida personal separada de la profesional. Es una política que siempre he seguido estrictamente. Estas explicaciones continuaban siendo técnicamente plausibles, pero la acumulación de todas estas peculiaridades comenzó a generar una inquietud persistente en mi mente de madre. Ricardo, completamente enamorado y concentrado en su propia felicidad, desestimaba cada una de mis preocupaciones sutiles cuando intentaba compartirlas con él. «Mamá, cada persona tiene su manera particular de manejar las cosas», me decía pacientemente cuando mencionaba el tema del efectivo. «Y sobre su familia, ya sabes lo doloroso que es ese tema para ella. No deberíamos presionarla para que hable de heridas que aún no han cicatrizado completamente». Decidí mantener mis reservas para mí misma, convenciéndome de que simplemente estaba siendo una suegra sobreprotectora. Después de todo, Ricardo parecía genuinamente feliz por primera vez desde la muerte de su padre, y Valeria continuaba tratándome con el cariño y respeto que cualquier madre desearía de una nuera. Pero en el fondo de mi corazón, una voz pequeña pero persistente susurraba que algo fundamental no encajaba en esta historia perfecta. El momento que cambiaría todo para siempre llegó exactamente 3 semanas antes de la ceremonia, durante una tarde de octubre que comenzó como cualquier otra. Había pasado toda la mañana organizando las recordatorias finales de la boda, pequeños obsequios personalizados que quería entregar a Ricardo y Valeria como símbolo de mi bendición y apoyo incondicional a su unión. Eran piezas delicadas de joyería familiar que habían pertenecido a mi suegra, cuidadosamente pulidas y envueltas en papel de seda color marfil. Un par de mancuernillas de oro para Ricardo, que había usado su abuelo en su propia boda, y un brazalete de plata con incrustaciones de turquesa para Valeria, una reliquia familiar que tradicionalmente se otorgaba a las nuevas integrantes de nuestro linaje. Decidí llevárselos personalmente al apartamento que compartían, esperando sorprenderlos con este gesto sentimental.
Tenía la llave de repuesto que Ricardo me había dado meses atrás, insistiendo en que siempre sería bienvenida en su hogar, sin necesidad de anunciarme previamente. Cuando llegué al edificio cerca de las 3 de la tarde, subí silenciosamente las escaleras hacia el cuarto piso, cargando la pequeña caja de regalo y sonriendo al imaginar sus reacciones de alegría. Esperaba encontrarlos quizás preparando más detalles de la boda o simplemente disfrutando de una tarde tranquila juntos. Inserté la llave cuidadosamente en la cerradura y abrí la puerta con la intención de sorprenderlos con un alegre saludo. Pero inmediatamente me detuve al escuchar una voz proveniente del dormitorio principal. Era Valeria, pero sonaba completamente diferente a como la había escuchado jamás. Su tono habitual, melodioso y dulce, había sido reemplazado por algo duro, calculador y completamente desprovisto de la calidez que yo asociaba con ella. Hablaba por teléfono con alguien, y su voz tenía una dureza que me heló la sangre en las venas. Me quedé inmóvil junto a la entrada, conteniendo la respiración mientras procesaba las palabras que llegaban claramente desde la habitación. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y cada palabra se escuchaba con una claridad devastadora. «No, Marco. Escúchame bien», decía con una impaciencia que nunca antes había mostrado. «La vieja ya soltó casi todo el dinero que necesitamos. La muy idiota hipotecó su casa y vació todas sus cuentas de ahorro. En menos de 3 semanas, todo será oficialmente nuestro». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharse desde el dormitorio. Las palabras «la vieja» resonaban en mi mente como golpes físicos. ¿Se estaba refiriendo a mí de esa manera tan despectiva? El imbécil de Ricardo no sospecha absolutamente nada. Continuó con una risa fría que jamás había escuchado salir de su boca. Sigue creyendo que soy la enfermera perfecta que se enamoró perdidamente de él. Es patético cómo me mira, como si fuera algún tipo de diosa que descendió del cielo para bendecir su vida miserable. Cada palabra era como una puñalada directa a mi alma. La mujer que había llegado a considerar como la hija que nunca tuve, estaba hablando de mi hijo, el ser más querido de mi existencia, con un desprecio que me resultaba inconcebible. Una vez que tengamos acceso legal a las cuentas bancarias después de la ceremonia, podemos comenzar a transferir todo gradualmente, explicaba con la frialdad de alguien que había planeado cada detalle meticulosamente. El tonto ya me agregó como beneficiaria en su seguro de vida. Si algo le pasara después de unos meses de matrimonio, heredaría todo automáticamente. La última frase me produjo una náusea tan intensa que tuve que apoyarme contra la pared para mantener el equilibrio. No solo estaban planeando robar nuestros ahorros familiares, sino que había una implicación siniestra sobre el futuro bienestar físico de Ricardo. «La ceremonia va a costar más de $60,000», continuó con evidente satisfacción. Dinero que esa mujer estúpida gastó voluntariamente porque creía que estaba comprando la felicidad de su precioso hijito. Cuando terminemos con ellos, no les quedará ni un centavo para recordarnos. Salí del apartamento con las piernas temblando y el corazón latiendo de manera tan violenta que pensé que podría desmayarme en cualquier momento. Bajé las escaleras aferrándome al pasamanos, tratando desesperadamente de procesar la realidad devastadora que acababa de descubrir. La caja con las joyas familiares permanecía intacta en mis manos temblorosas, un símbolo doloroso de la ingenuidad que había estado cegándome durante meses. Una vez que llegué a mi automóvil, me quedé sentada durante casi 20 minutos, incapaz de arrancar el motor. Las palabras de Valeria resonaban en mi mente como ecos malignos. «La vieja idiota. El imbécil de Ricardo. Cuando terminemos con ellos, no les quedará ni un centavo». Cada frase era un golpe directo a todo lo que había creído sobre esa mujer, que había llegado a amar como una hija. Mi primer instinto fue regresar inmediatamente a casa y confrontar a Ricardo con toda la verdad. Quería gritarle todo lo que había escuchado, mostrarle la evidencia de que la mujer por la que estaba dispuesto a cambiar toda su vida era una estafadora profesional que lo veía como un blanco fácil.
Pero mientras conducía lentamente de regreso a casa, mi mente de madre experimentada comenzó a analizar las posibles consecuencias de esa acción impulsiva. Conocía a mi hijo lo suficientemente bien para saber que no me creería inmediatamente. Ricardo estaba tan profundamente enamorado, tan completamente convencido de la perfección de Valeria, que cualquier acusación directa sería interpretada como los celos irracionales de una suegra posesiva. Además, Valeria había demostrado ser una manipuladora extraordinariamente hábil. Si la confrontaba prematuramente, ella tendría la oportunidad de crear una historia alternativa convincente que me haría quedar como la villana de la situación. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me quedé despierta hasta las primeras horas de la madrugada, caminando por la casa y repasando mentalmente cada interacción que había tenido con Valeria durante los últimos meses. Ahora, con esta nueva perspectiva terrible, podía ver claramente todas las señales que había ignorado o racionalizado. Los pagos constantes en efectivo no eran una excentricidad encantadora, sino una táctica para evitar rastros bancarios. Las inconsistencias en sus historias personales no eran confusión emocional, sino mentiras mal coordinadas. La ausencia total de familia y amigos no era el resultado de conflictos familiares, sino la realidad de alguien que probablemente ni siquiera se llamaba Valeria. Al amanecer, había tomado una decisión crucial. No podía confrontar a Ricardo directamente sin evidencia sólida que respaldara mis acusaciones, pero tampoco podía quedarme inmóvil mientras esa criminosa destruía financiera y emocionalmente a mi familia. Necesitaba ayuda profesional, alguien con experiencia en desenmascarar este tipo de fraudes sofisticados. Durante mi desayuno solitario, recordé una conversación que había tenido meses atrás con Patricia Morales, una vecina que trabajaba como investigadora privada especializada en casos de fraude matrimonial y financiero. En aquel momento, había mencionado casualmente su trabajo durante una reunión del comité de vecinos, y yo había escuchado con curiosidad académica, nunca imaginando que algún día podría necesitar sus servicios. Busqué su número telefónico en mi libreta de contactos y la llamé exactamente a las 9 de la mañana, cuando sabía que estaría comenzando su jornada laboral. Mi voz temblaba ligeramente cuando expliqué que necesitaba una consulta urgente sobre un asunto familiar extremadamente delicado. Patricia accedió a reunirse conmigo esa misma tarde en su oficina discreta del centro de la ciudad. Cuando llegué a la cita, ella pudo ver inmediatamente la angustia en mi rostro y me ofreció un café antes de que comenzara a relatar toda la historia desde el principio. «Señora Teresa», me dijo después de escuchar pacientemente cada detalle, «lo que usted está describiendo suena exactamente como un patrón clásico de estafa matrimonial. Estos criminales son extremadamente sofisticados y suelen trabajar en equipos organizados». Patricia explicó que podría realizar una investigación completa de antecedentes sobre Valeria en aproximadamente 2 semanas, verificando su identidad real, historial laboral, antecedentes penales y conexiones conocidas con otros estafadores. El costo de sus servicios era considerable, pero insignificante comparado con los $65,000 que ya había invertido en la boda. «Necesito que me prometa algo muy importante», me advirtió Patricia antes de aceptar el caso. «No debe cambiar su comportamiento normal hacia esta persona bajo ninguna circunstancia. Si ella sospecha que estamos investigando, desaparecerá inmediatamente y nunca tendremos la oportunidad de proteger a su hijo». Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida adulta. Tuve que continuar comportándome como la futura suegra emocionada y cariñosa, asistiendo a las pruebas finales del vestido, aprobando los arreglos florales definitivos y sonriendo radiante cada vez que Valeria compartía otro detalle sobre sus planes de luna de miel en Cancún. Cada interacción requería un control emocional sobrehumano. Durante las cenas familiares, observaba atentamente cada gesto suyo, buscando señales adicionales que confirmaran mis sospechas. Ahora notaba cómo sus ojos se movían calculadoramente por la casa,
evaluando objetos de valor. Recordé cómo había preguntado casualmente sobre el seguro de vida de Ricardo, información que en aquel momento interpreté como preocupación genuina por su futuro bienestar económico. El martes de la segunda semana, Patricia me llamó temprano por la mañana con noticias que superaron incluso mis peores temores. Su voz sonaba tensa cuando me pidió que me reuniera con ella inmediatamente en su oficina. «Señora Teresa, necesita ver esto personalmente. Lo que hemos descubierto es mucho más grave de lo que inicialmente sospechábamos». Cuando llegué a su oficina una hora después, Patricia tenía esparcidos sobre su escritorio docenas de documentos, fotografías y reportes impresos. La imagen que se formaba ante mis ojos era la de una operación criminal sofisticada que había estado funcionando durante años. La mujer que conoce como Valeria en realidad se llama Sofía Herrera, comenzó Patricia, señalando una fotografía policial donde la reconocí inmediatamente, a pesar del cabello diferente y la ausencia de maquillaje. Tiene 29 años y ha sido arrestada en 3 ocasiones por fraude matrimonial, falsificación de documentos y robo de identidad. Los reportes detallaban una carrera criminal que se extendía por 5 estados diferentes. Sofía tenía un modus operandi específico. Se presentaba como profesional médica, conquistaba hombres solitarios de mediana edad con recursos económicos modestos pero estables. Y después de meses de manipulación emocional, desaparecía con sus ahorros inmediatamente después de ceremonias matrimoniales que nunca llegaban a consumarse legalmente. Pero lo más importante que hemos descubierto, continuó Patricia mientras abría una carpeta adicional, es que no trabaja sola. Tiene un cómplice habitual llamado Marco Rivera, de 32 años, quien la ayuda en las estafas proporcionando referencias falsas, documentación fraudulenta y apoyo logístico. La fotografía de Marco mostraba a un hombre de complexión media, cabello oscuro y una sonrisa que parecía ensayada. Según la investigación, él y Sofía habían trabajado juntos durante casi 4 años, hasta que ocurrió algo que fracturó su sociedad criminal aproximadamente 2 años atrás. Aparentemente Sofía traicionó a Marco durante una estafa en Guadalajara, explicó Patricia. Se escapó con $15,000 que supuestamente debían dividir equitativamente, y desde entonces él ha estado tratando de localizarla para recuperar su parte del botín y obtener algún tipo de venganza personal. Esta información representaba exactamente la oportunidad que había estado buscando. Marco tenía motivación personal para exponer a Sofía, conocía íntimamente sus métodos criminales y podría proporcionar evidencia irrefutable de su verdadera identidad y actividades pasadas. ¿Tiene información sobre cómo contactar a Marco?, pregunté, sintiendo cómo se formaba un plan en mi mente. Patricia asintió y me entregó una hoja con varios números telefónicos y una dirección en la ciudad de Puebla. Según nuestras fuentes, él ha estado trabajando en empleos legítimos menores mientras continúa buscando rastros de Sofía. Probablemente estaría muy interesado en saber que finalmente la hemos localizado. Esa tarde, desde la privacidad de mi habitación, marqué el primer número telefónico de la lista. Marco contestó después del cuarto timbrazo con una voz cautelosa que sugería que no estaba acostumbrado a recibir llamadas de números desconocidos. Cuando le expliqué quién era y por qué lo estaba contactando, hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Finalmente, escuché una risa amarga que contenía años de frustración acumulada. Así que la princesa Sofía finalmente se metió con la familia equivocada, murmuró. Señora Teresa, usted no tiene idea de cuánto tiempo he estado esperando esta oportunidad. Marco accedió inmediatamente a reunirse conmigo en persona al día siguiente. Su tono de voz había cambiado completamente después de mi explicación inicial, transformándose de cauteloso a genuinamente entusiasmado. Durante nuestra conversación telefónica, pude percibir años de resentimiento acumulado que finalmente encontraban una salida constructiva. Esa mujer me robó no solo dinero, sino 2 años de mi vida.
me confesó durante nuestra llamada. He estado viviendo con empleos temporales, mudándome constantemente, siempre buscando cualquier pista que me llevara hasta ella. Usted me está ofreciendo la oportunidad que había estado rezando que llegara. Nos encontramos en un pequeño café discreto cerca del centro de la ciudad, donde Marco me mostró una colección impresionante de evidencias que había estado acumulando durante su búsqueda. Tenía fotografías de Sofía con diferentes identidades, grabaciones de conversaciones donde discutían estrategias criminales y documentos que probaban su participación en múltiples fraudes matrimoniales previos. Ella es increíblemente inteligente y manipuladora, explicó Marco mientras organizaba los materiales sobre la mesa. Pero tiene una debilidad fatal: su arrogancia. Siempre subestima a las personas que considera inferiores intelectualmente. Nunca imaginaría que usted podría descubrir su verdadera identidad, y mucho menos contactarme directamente. Durante las siguientes horas, desarrollamos un plan meticulosamente detallado para exponer a Sofía durante la ceremonia matrimonial. La estrategia dependía del elemento sorpresa absoluto y del impacto psicológico de confrontarla públicamente en el momento de su supuesto triunfo máximo. Marco tenía contactos dentro de las fuerzas policiales federales debido a sus intentos previos de reportar las actividades criminales de Sofía. Había mantenido correspondencia con varios agentes que habían estado siguiendo su caso durante meses, esperando una oportunidad para capturarla en flagrante delito. Los agentes federales han estado buscándola activamente, me informó Marco. Sus crímenes incluyen fraude bancario interestatal y uso de múltiples identidades falsas, lo cual convierte su caso en una prioridad federal. Si podemos coordinar su aparición en la boda con una operación policial simultánea, podremos garantizar que sea arrestada inmediatamente. La logística de nuestro plan requería una sincronización perfecta. Marco llegaría al estacionamiento de la capilla exactamente 30 minutos antes del inicio programado de la ceremonia. Permanecería oculto en su vehículo hasta recibir una señal de texto de mi teléfono celular. Mientras tanto, los agentes federales se posicionarían discretamente en los alrededores del edificio, listos para intervenir una vez que Marco hubiera presentado públicamente toda la evidencia. Necesitamos que ella se sienta completamente segura hasta el último momento posible, advirtió Marco. Si sospecha cualquier cosa inusual, desaparecerá inmediatamente. Es una experta en detectar peligros y tiene rutas de escape preparadas para situaciones de emergencia. Para garantizar el éxito de nuestro plan, decidí implementar una estrategia adicional que crearía confusión logística el día de la boda. Llamé a todos los proveedores de servicios que había contratado para la ceremonia, informándoles que la familia de la novia se haría cargo de los pagos finales pendientes. Sabía que esto generaría caos cuando intentaran contactar a familiares inexistentes, pero esa confusión proporcionaría la cobertura perfecta para mi entrada discreta al edificio. También coordiné con Marco la táctica específica que usaríamos para mi propia aparición en la ceremonia. Le expliqué a Ricardo que había decidido tomar unas vacaciones relajantes en Cancún durante el fin de semana de su boda, fingiendo que quería darles privacidad completa para su día especial. Esta mentira estratégica garantizaría que mi presencia fuera completamente inesperada. Durante nuestros preparativos finales, Marco me mostró grabaciones especialmente devastadoras, donde Sofía describía detalladamente sus técnicas de manipulación emocional. En una de ellas, explicaba cómo había perfeccionado el arte de hacerse pasar por víctima de circunstancias familiares trágicas para generar simpatía y generosidad en sus objetivos. Siempre busco mujeres mayores solitarias con hijos adultos, decía la voz de Sofía en la grabación. Son las más fáciles de manipular porque desesperadamente quieren sentirse necesitadas y valoradas. Les doy exactamente lo que anhelan: una hija agradecida que las adora. El día de la boda llegó con una claridad engañosa, como si el universo hubiera decidido proporcionar el escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Me desperté antes del amanecer,
sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y determinación que no había experimentado jamás. Después de semanas de planificación meticulosa, finalmente había llegado el momento de ejecutar nuestra estrategia. A las 10 de la mañana llamé a Ricardo para desearle suerte en su día especial, manteniendo el engaño sobre mi supuesto viaje a Cancún. Su voz sonaba radiante de felicidad, completamente ajeno a la realidad que estaba a punto de descubrir. «Mamá, desearía tanto que estuvieras aquí conmigo», me dijo con una emoción genuina que me partió el corazón. «Pero entiendo que necesitas este descanso. Te amo mucho». Esas palabras casi me hicieron reconsiderar todo el plan. Por un momento me pregunté si realmente tenía derecho a destruir lo que él creía que era la felicidad de su vida. Pero luego recordé las grabaciones que Marco me había mostrado, las palabras despectivas de Sofía hacia mi hijo, y supe que estaba haciendo lo correcto. A las 2 de la tarde me dirigí hacia la capilla de San Miguel, usando una ruta alternativa que Marco y yo habíamos planificado previamente. Estacioné mi automóvil 3 cuadras antes del edificio y caminé discretamente por calles laterales hasta llegar a la entrada trasera, cerca del área de servicios de catering. La escena que encontré superó incluso nuestras expectativas más optimistas. El área posterior de la capilla era un caos completo de proveedores confundidos, empleados corriendo de un lado a otro y coordinadores intentando desesperadamente contactar a la inexistente familia de la novia para resolver los pagos pendientes. Mi estrategia de confundir a los vendedores había funcionado perfectamente. Aprovechando la confusión generalizada, me deslicé silenciosamente hacia el interior del edificio. Los pasillos estaban relativamente vacíos, ya que la mayoría del personal se encontraba concentrado en resolver la crisis logística externa. Caminé con paso decidido pero cuidadoso hacia la capilla principal, donde ya podía escuchar los sonidos de la orquesta afinando sus instrumentos. La vista que se desplegó ante mis ojos cuando entré discretamente a la capilla me quitó el aliento. A pesar de todo lo que había descubierto sobre Sofía, no pude evitar sentir un momento de orgullo por la belleza absoluta del escenario que había financiado. 2000 rosas blancas del Ecuador adornaban cada superficie disponible, creando un aroma celestial que flotaba por todo el espacio sagrado. Los candelabros de plata brillaban bajo la luz filtrada de los vitrales, y las cintas de seda colgaban elegantemente del techo abovedado. Los 300 invitados ya estaban ocupando sus asientos, vestidos con sus mejores galas y conversando animadamente mientras esperaban el inicio de la ceremonia. Muchos de ellos eran colegas de Ricardo, amigos de la universidad, vecinos que habían conocido a nuestra familia durante años. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar un drama que recordarían por el resto de sus vidas. Localicé rápidamente mi escondite perfecto. Una columna de mármol ornamentada ubicada en la parte posterior de la capilla, parcialmente oculta por un arreglo floral masivo. Desde esa posición, tenía una vista clara del altar y del pasillo central, pero permanecía invisible para la mayoría de los asistentes. A las 3:30 exactamente, la orquesta comenzó a tocar la marcha nupcial tradicional. Mi corazón se aceleró cuando vi a Ricardo aparecer por la entrada lateral, caminando con paso firme hacia su posición junto al altar. Llevaba el smoking que habíamos seleccionado juntos meses atrás, y su sonrisa radiante iluminaba toda la capilla. Se veía tan hermoso y feliz que por un momento sentí una punzada terrible de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Unos minutos después, las puertas principales de la capilla se abrieron solemnemente. Todos los invitados se pusieron de pie en un movimiento sincronizado, girando sus cabezas hacia el pasillo central para presenciar la entrada de la novia. Sofía apareció en el umbral de la capilla como la personificación perfecta de una novia de ensueño. El vestido de diseñador de $12,000 se ajustaba a su figura de manera impecable, cada puntada del encaje francés brillando bajo la luz dorada que se filtraba a través de los vitrales. Llevaba el ramo de rosas blancas con una elegancia estudiada, y alrededor de su cuello colgaba mi collar de perlas familiares, la reliquia que había planeado regalarle como símbolo de bienvenida a nuestra familia.
Su rostro mostraba la expresión perfecta de una novia emocionada. Ojos brillantes con lágrimas calculadas, sonrisa radiante que parecía iluminar toda la capilla y una vulnerabilidad aparente que había conquistado el corazón de mi hijo. Mientras caminaba lentamente por el pasillo central, saludaba con pequeñas inclinaciones de cabeza a los invitados, muchos de los cuales la veían por primera vez, pero ya la habían aceptado como parte de nuestra familia. Ricardo la observaba desde el altar con una devoción que me resultaba dolorosa de presenciar. Sus ojos seguían cada paso de su prometida, y su sonrisa era tan pura y genuina que confirmaba todo lo que ya sabía. Mi hijo estaba completa y sinceramente enamorado de esa mujer que estaba a punto de destruir su vida. Desde mi escondite detrás de la columna de mármol, saqué discretamente mi teléfono celular. Con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina, escribí una sola palabra que cambiaría todo para siempre. Ahora. El mensaje se envió instantáneamente a Marco, quien había estado esperando pacientemente en el estacionamiento durante los últimos 45 minutos. Sabía que en cuestión de segundos, nuestro plan meticulosamente coordinado se pondría en marcha. Sofía había avanzado aproximadamente hasta la mitad del pasillo, cuando las puertas principales de la capilla se abrieron nuevamente, con un estruendo que resonó por todo el edificio sagrado. El sonido fue tan repentino y violento que interrumpió completamente la música de la orquesta, creando un silencio absoluto que duró varios segundos eternos. Marco irrumpió en la capilla como una fuerza de la naturaleza. Llevaba un traje arrugado por el viaje desde Puebla, pero su postura era la de un hombre en una misión. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Sofía con una intensidad que podría haber derretido acero. El reconocimiento mutuo fue instantáneo y devastador. El ramo de rosas blancas se deslizó de las manos de Sofía, cayendo sobre el mármol pulido con un sonido sordo que pareció amplificarse en el silencio sepulcral que había caído sobre los 300 invitados. Su rostro, que segundos antes irradiaba felicidad nupcial, se transformó en una máscara de terror puro. «¡Sofía Herrera!», gritó Marco con una voz que llenó cada rincón de la capilla. «¿Realmente pensaste que podrías esconderte para siempre?». Los murmullos de confusión comenzaron inmediatamente entre los invitados. Ricardo se adelantó instintivamente, posicionándose protectoramente frente a su novia, con el rostro lleno de perplejidad y creciente alarma. «Disculpe, señor, pero está confundido», dijo Ricardo con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba su incertidumbre. «Ella se llama Valeria, no Sofía. Creo que ha entrado en la ceremonia equivocada». Marco rió con una amargura que contenía años de frustración acumulada. «¿Valeria? ¡Qué creativa, Sofía! Ese es un nombre nuevo para tu colección». Abrió una maleta de cuero que llevaba consigo y comenzó a sacar fotografías, documentos y dispositivos electrónicos. «Señoras y señores», anunció Marco dirigiéndose directamente a los invitados atónitos, «permítanme presentarles a Sofía Herrera, estafadora profesional con 3 arrestos previos por fraude matrimonial y robo de identidad». Las primeras fotografías que mostró fueron impactantes. Sofía con diferentes cortes de cabello y estilos de vestimenta, posando junto a otros hombres en ceremonias matrimoniales anteriores. Cada imagen era una prueba irrefutable de un patrón criminal sistemático. Los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos celulares, algunos grabando la escena surreal que se desarrollaba ante sus ojos, otros tomando fotografías de las evidencias que Marco continuaba presentando. El murmullo de conversaciones se intensificó gradualmente, hasta convertirse en un rugido de voces sorprendidas y escandalizadas. Marco reprodujo entonces las grabaciones más devastadoras. La voz de Sofía llenó la capilla mientras hablaba despectivamente sobre la vieja idiota y el imbécil de Ricardo. Cada palabra era como una bofetada pública para mi hijo, quien palideció progresivamente mientras procesaba la magnitud de la traición. Cuando Sofía finalmente intentó hablar, su voz había perdido completamente la dulzura melódica que había cautivado a nuestra familia durante meses. En medio del caos absoluto que se había apoderado de la capilla,
Sofía perdió completamente la compostura que había mantenido durante meses de engaño meticuloso. Su voz se volvió estridente y desesperada mientras intentaba negar cada acusación que Marco presentaba. Pero las evidencias eran abrumadoramente irrefutables. «¡Esto es una conspiración!», gritaba mientras retrocedía hacia el altar, buscando desesperadamente alguna ruta de escape. «Ese hombre está loco. Nunca lo había visto en mi vida». Pero Marco tenía preparada su jugada final. Reprodujo la grabación más devastadora de todas. Una conversación donde Sofía describía detalladamente cómo había manipulado nuestras emociones familiares para acceder a nuestros recursos financieros. Su propia voz llenó la capilla sagrada mientras explicaba con frialdad calculada cómo había identificado a Ricardo como el blanco perfecto debido a su vulnerabilidad emocional después de la muerte de su padre. La vieja solitaria era patéticamente fácil de manipular. Resonaba su voz grabada por toda la capilla. Solo tuve que llorar algunas lágrimas falsas sobre mi familia inexistente, y ella abrió completamente su billetera. $65.000 para una boda que nunca llegará a ser legal. Ricardo quedó completamente paralizado al escuchar esas palabras. El color se drenó completamente de su rostro mientras procesaba no solo la traición personal, sino también la comprensión devastadora de que había permitido que esa mujer explotara el amor incondicional de su madre. Sus ojos buscaron instintivamente entre la multitud, y fue en ese momento cuando Sofía me vio escondida detrás de la columna. «¡Tú!», gritó señalándome directamente con un dedo acusador. «Esto fue cosa tuya, vieja entrometida». Todas las cabezas se volvieron siguiendo su dedo, y me vi forzada a salir de mi escondite. Caminé hacia el pasillo central con toda la dignidad que pude reunir, manteniendo mi cabeza en alto mientras 300 pares de ojos me observaban. Mi mano se dirigió instintivamente hacia el collar de perlas que llevaba en mi propio cuello. Una versión idéntica al que Sofía había estado usando minutos antes. «Mamá», susurró Ricardo con una mezcla de asombro y comprensión gradual. «Dijiste que ibas a Cancún». «Mentí, mi hijo», respondí con una calma que no sentía internamente. «Aprendí esa técnica observando a los verdaderos expertos». Sofía intentó una última maniobra desesperada, tratando de convertir la situación en un conflicto entre una suegra celosa y una novia inocente. Pero Marco tenía aún más grabaciones, donde ella se burlaba específicamente de mi estupidez maternal y describía con detalle cómo planeaba desaparecer inmediatamente después de obtener acceso legal a las cuentas bancarias de Ricardo. Fue precisamente en ese momento cuando 2 hombres de traje oscuro aparecieron en la entrada principal de la capilla. Se movían con la autoridad inconfundible de agentes federales, mostrando sus credenciales mientras avanzaban por el pasillo central. Los 300 invitados permanecieron en silencio absoluto, hipnotizados por este drama que superaba cualquier telenovela que hubieran visto jamás. Sofía Herrera está bajo arresto por fraude federal, robo de identidad y violación de regulaciones bancarias interestatales, anunció el agente principal mientras sacaba las esposas. Lo que siguió fue la escena más surreal que cualquier capilla matrimonial había presenciado jamás. Una novia siendo arrestada mientras los invitados grababan cada segundo con sus teléfonos celulares. Sofía no se fue calladamente, gritando amenazas legales contra todos los presentes, mientras era escoltada por el mismo pasillo que minutos antes había recorrido como supuesta novia radiante. Después de que los agentes se llevaran a la criminosa, un silencio extraño se instaló en la capilla. Los invitados permanecían inmóviles, sin saber si debían irse o quedarse, si debían felicitar o consolar. El ministro seguía parado en el altar, completamente perdido sobre cómo proceder. Ricardo se acercó lentamente hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban una mezcla compleja de gratitud, vergüenza y pérdida profunda. «Mamá, ¿cómo pudiste saber? Porque te amo más que a mi propia vida», le respondí simplemente. «Y porque las madres tenemos un instinto que trasciende cualquier manipulación». En los días siguientes,
Establecí nuevos límites claros en nuestra relación. Corté el apoyo financiero mensual que había estado proporcionándole, explicándole que necesitaba aprender a tomar sus propias decisiones sin depender de mi interferencia constante. No fue crueldad, sino amor, que requería que madurara completamente. Me mudé a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía esta historia, donde pude encontrar la paz que había estado buscando sin saberlo. Ricardo tuvo que reconstruir su vida desde cero, aprendiendo finalmente a valorar la autenticidad sobre la perfección superficial. A veces recibo llamadas suyas y puedo escuchar en su voz una sabiduría que no tenía antes. Ha aprendido a ser cauteloso sin volverse cínico, a confiar pero verificar, a amar sin perder su juicio. Nunca me arrepiento de las decisiones que tomé. Protegí a mi hijo de una destrucción que hubiera durado toda su vida, y en el proceso, recuperé mi propia fuerza como mujer independiente.